próximo viernes 12, Mávila Huertas y quien habla, vamos a participar en un desayuno de líderes 2024. El objetivo de RPP es contribuir tanto como sea posible a que la población peruana, que los empresarios y los consumidores estén informados sobre los grandes marcos económicos y políticos en que se desenvuelven nuestras vidas. Por eso es que hemos promovido ese desayuno el próximo viernes 12, en donde estará naturalmente presente Jorge Abarca como gerente general de Grupo RPP, y donde hemos invitado como expositores a un economista destacado y a un politólogo igualmente destacado. El economista es Hugo Perea Flores, ha sido viceministro de Economía y tiene responsabilidades eminentes en los estudios económicos para el sector privado, y el politólogo Carlos Meléndez, con el que vamos a establecer un enlace telefónico. Corresponde, Mávila, que le demos la palabra primero a nuestro colega Jorge Abarca. Buenos días, Jorge. Buenos días, Fernando Mávila, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge, bienvenido. ¿Qué es lo que se propone RPP con este desayuno, al cual le vamos a dar naturalmente difusión en todas nuestras plataformas? Bien, a ver, quiero partir contando que el Grupo RPP está comprometido con el desarrollo y la sostenibilidad del país, ¿no? Es un tema que lo venimos haciendo a lo largo de los años y es lo que hacemos todos los días. Y una de nuestras características es escuchar a nuestras audiencias y a nuestros clientes. Y en ese proceso hemos encontrado una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en la cual queremos explicar, hacer un análisis político, una explicación de la situación económica que permita que nuestras audiencias, nuestros clientes puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Hemos encontrado la oportunidad en el sentido de que hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre producto de la coyuntura política, producto de que aún no hay definiciones claras sobre inversión, desarrollo en el país, ¿no? Entonces, la oportunidad está en que podamos ayudar, colaborar en dar información, dar data y también análisis político para tomar mejores decisiones y enfrentar mejor en lo que queda de este 2024. Hugo Perea, tú estás acostumbrado a hacer informes, pero informes especializados para clientes, para personas que no necesitan andar sepultados bajo los hechos de actualidad urgentísima, sino ver las líneas principales. ¿Cómo hacer eso en un desayuno? ¿Cómo dirigirte a un público que estará presente, pero que tendrá luego repercusiones, lo que digas, vía nuestras plataformas digitales? ¿Qué te parece lo más importante en la educación de la cultura económica de los peruanos? No, bueno, primero agradecer la oportunidad. La verdad que es una iniciativa muy interesante. Y como tú bien mencionas, hacemos informes orientados para inversionistas, para clientes corporativos, etcétera. Pero siempre hay mensajes de fondo, ¿no? Siempre hay información muy clara que se puede compartir a otros niveles, a un nivel más general. En general, no solo las empresas, las personas también tienen que tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces yo veo a veces en las redes, en distintos medios, cierto nivel de falta de información. No quiero decir desinformación incluso, pero también ese tipo de información a medias que genera una narrativa negativa e incompleta acerca de la realidad. Entonces lo que quisiera compartir este próximo viernes en este evento, el del día 12, es básicamente esto: información que sea útil para la toma de decisiones corporativas, pero también a nivel personal, ¿no? Esa es un poco la idea. Lo interesante es que en esta ocasión este desayuno vincula lo económico con lo político. Hasta hace algunos años decíamos el Perú crece y no importa lo que ocurra en política, el Perú sigue creciendo. Pero ya hemos comprobado en varias ocasiones, sobre todo en los últimos años, que lo que ocurre con la política influye directamente en el desarrollo y en el crecimiento económico del país. El politólogo Carlos Meléndez participa también de este desayuno. Él está con nosotros, está conectado porque se encuentra en Santiago de Chile. Carlos, muy buenos días. ¿De qué manera podemos decirle a quienes nos están escuchando que reunir, digamos, dos perspectivas de análisis como la política y la economía pueden contribuir mejor al desarrollo de nuestro país y a la toma de decisiones de quienes asistan a un evento de esta naturaleza?
Así es, Mávila. Agradezco también a RPP, a través del gerente general Jorge Abarca, por la invitación a este evento y a este desafío que tenemos los analistas de poder presentar información a través de indicadores, datos concisos, estimaciones, pronósticos y escenarios de lo que vulgarmente se denomina ruido político. Muchos políticos, muchos de nuestros representantes hablan de ruidos políticos y de la incertidumbre política, pero es deber de quienes hacemos análisis políticos objetivos, con información procesada y sistematizada, cuáles son los escenarios, qué es lo que piensa la ciudadanía, cómo actúa la ciudadanía en contextos de incertidumbre y sobre todo aproximándonos a un escenario electoral hacia el 2026. Hay una suma de... Nosotros vamos a brindar ese día análisis político para la toma de decisiones. Eso es algo muy distinto a los análisis políticos que normalmente vemos a nivel de prensa, porque lo que tenemos que hacer es hablarle al inversionista, hablarle al tomador de decisión, porque hay algunas inversiones que no se prevé para 1 año, para 2 años, pero hay otras que se prevén para 4, 5, 10 años. Entonces tenemos que ver el corto, el mediano y el largo plazo. No solamente ver la estabilidad de un gobierno, la confrontación entre poderes, si existen o no existen los votos para determinar decisiones en el Congreso, sino también ir viendo los cambios en el humor del electorado nacional de cara a los próximos comicios, sean cuando estos sean. Muy bien, Carlos. Hugo, nos ha dicho el politólogo que los ciudadanos, todos consumidores, todos los que usamos el dinero para nuestras necesidades y las de nuestra familia, necesitamos estar informados sobre el contexto político en el que vivimos, sobre todo porque, como lo ha dicho él, hay a veces mucho ruido. Pasa lo mismo con la economía, que vienen las informaciones sobre la inflación, sobre el alza del dólar, sobre inversión o no inversión, sobre informalidad, y uno no sabe ubicarse en lo que va a pasar a mediano plazo y a más largo plazo. Claro, exactamente igual. En realidad las decisiones económicas, financieras, las decisiones de inversión no se dan en el aire, ¿no? Se dan en un contexto. Parte de ese contexto es el entorno político, desde luego, pero también el entorno económico. No solamente cómo está la situación actual, sino tener una mirada prospectiva, ¿no? Qué es lo que puede venir hacia adelante, de repente a corto plazo, durante el presente año, pero también una mirada un poquito más estructural, ¿no? Cómo vemos a Perú creciendo los próximos años, es una economía que rebotará de manera importante o será un crecimiento relativamente mediocre, promedio con América Latina. Ese tipo de información conlleva una serie de decisiones vinculadas a una economía que puede expandirse de manera vigorosa o que puede expandirse de manera más lenta, ¿no? Entonces sí es importante entender un poco el contexto para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y este podría ser el primero de varios otros desayunos, digamos, en el compromiso que tiene RPP. Jorge. Sí, correcto. Solo para complementar lo de Hugo, yo creo que la incertidumbre no nos puede ganar. Yo creo que ese es un poco también el mensaje que queremos llevar. Necesitamos progreso, necesitamos desarrollo y la incertidumbre va contra eso. Entonces, este desayuno es una oportunidad para despejar un poco las dudas y enfrentar el año con más data, con más información y tomar decisiones. Y por otro lado, lo que me preguntabas, Mávila, en la agenda de los peruanos, sí, uno de los temas es la economía, pero también hay otros puntos como salud, como la inseguridad ciudadana. Entonces, es una serie de desayunos que vamos a dar a lo largo del año para dar información, para que los empresarios, los inversionistas o nuestras audiencias tomen mejores decisiones, ¿no? Entonces, tenemos una serie de desayunos a ofrecer durante lo que queda del año y vamos a estar muy contentos de seguir dando información, dando claridad para tomar mejores decisiones. Hay algo que me sorprende, y yo quisiera preguntárselo tanto al politólogo como al economista. De los 130 miembros del actual Congreso, hay un único economista. ¿Por qué es que se vota tampoco por economistas? O quizá, ¿por qué es que los economistas tienen tanto, digamos, poco interés, para no decir peor, por la política? Porque quizá no hay muchos candidatos economistas tampoco. No sé si las oportunidades de trabajo sean mejores en otros campos. Pero esto es grave, porque en consecuencia no hay nadie adentro que haga notar un momentito. Aquí hay irracionalidad, precipitación y afirmaciones que no tienen fundamento científico. ¿Cuál es su opinión sobre este punto, Hugo Perea? Bueno, no sé si esa falta de representatividad de economistas en el Congreso hable bien o mal de los colegas, pero lo que sí es cierto, lo que tú mencionas,
mencionas, desde luego. Yo sí conozco una serie de colegas que estarían dispuestos, interesados, eventualmente en tener una participación más activa, ¿no? El problema es que faltan canales adecuados como para que esas personas que tienen interés también en participar, en proponer, ¿no?, puedan finalmente vincularse más a la actividad política, ¿no? Entonces, tal vez es un poco eso, ¿no?, la falta misma de institucionalidad para que ciudadanos, no necesariamente economistas, sino en general, puedan finalmente participar de manera más activa en política, ¿no? Carlos Meléndez también nos está escuchando. Carlos. Sí, y anotar a lo que ha dicho Hugo es que recordemos que en el proceso legislativo peruano existen estudios de factibilidad económica que tienen que, como requisito, realizarse para los proyectos de ley, y que existe un equipo además de técnicos, tecnócratas y economistas y otras especialidades que dan soporte al trabajo legislativo. Lamentablemente, esos espacios técnicos y ese expertise tecnocrático que está no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo, debería hacerse no solamente con más seriedad, sino debería tomarse en mayor consideración al momento de legislar en el Perú. Lamentablemente, como vamos a mostrar el día de la presentación, voy a mostrar datos de evolución de la demanda populista que existe en el electorado peruano, cómo ha ido evolucionando esa demanda desde el 2014 hasta el 2023. Justamente los representantes los legisladores, nuestros parlamentarios, prefieren darle espacio a esa demanda populista antes que a las razones tecnocráticas al momento de legislar. Bueno, vamos a ir a una pausa, Mávila, y después retomamos nuestra conversación con el gerente general del Grupo RPP, Jorge Abarca, con el economista Hugo Perea y desde Chile con el politólogo Carlos Meléndez. Vamos a la pausa. Son las 9:08, estamos conversando sobre una responsabilidad que ha asumido desde ya cierto tiempo RPP de llevar la información sobre los aspectos que es necesario para que los peruanos puedan escoger libremente. Y por eso organizamos el próximo viernes 12 un desayuno de líderes, por la mañana desayuno, con la presencia del gerente general Jorge Abarca, que está con nosotros, y como expositores se ha invitado al economista Hugo Perea y al politólogo Carlos Meléndez, que nos vienen dando una explicación de lo que piensan hacer en ese desayuno. Y teníamos algunas preguntas todavía, Mávila, que hacerle al señor Perea y al señor Meléndez sobre este divorcio que parece haber entre la política tal y como se hace en el Congreso y a veces también en los gobiernos regionales, las municipalidades y el Ejecutivo, y la ciencia económica, es decir, el esfuerzo que se decida cosas sobre la base de evidencia y de experiencia. Señor Perea. Sí, la idea de que la política corría en una línea paralela con respecto a la economía creo que nunca fue cierta, ¿no? Sino que en el periodo de auge que tuvimos entre el 2001 y el 2013 con un crecimiento promedio cercano al 6,5, digamos que no se notaba, ¿no? Entonces la pregunta es cuál hubiera sido el contrafactual. De repente, en vez de crecer 6,5, hubiéramos podido crecer 8, a un ritmo promedio de 8 y no 6,5. Pero claro, cuando uno crece a 6,5, sientes que hay empleo para todos, oportunidades para todos, los negocios prosperan, hay utilidades, etcétera, ¿no? Que nos podemos endeudar. Que nos podemos endeudar, ¿no? Te da esa sensación. Pero la pregunta siempre es, tal vez lo pudimos hacer mejor. Chile, por ejemplo, en su periodo de auge vertiginoso entre mediados de los 80s y mediados de los 90s, creció a un ritmo promedio de 8, no de 6,5 o 6,3 como lo tuvimos nosotros. Entonces la pregunta es esa. Ahora que estamos creciendo a un ritmo mucho más bajo, 2, 2,5, cada décima, genera mucha sensibilidad en la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay un poco más de fastidio, de molestia con respecto a la situación política y cómo esto puede influenciar sobre la economía. Para que las economías de mercado funcionen bien y puedan transmitir la bonanza, el crecimiento hacia los sectores, hacia la sociedad, hacia los ciudadanos, tiene que tener instituciones sólidas, ¿no? Tiene que tener gobernabilidad, un sistema judicial confiable, entidades que luchen contra la corrupción
etcétera. Si tenemos debilidad en este tipo de indicadores, obviamente finalmente esto nos pasa la factura, ¿no? Y hemos visto desde hace, yo te diría, unos 10 años un deterioro institucional, un deterioro en el sistema político que se está reflejando en esto, en tasas de crecimiento relativamente bajas que impiden que la sociedad pueda generar consensos acerca de políticas públicas adecuadas que finalmente nos permitan seguir creciendo a un buen ritmo sin tener que tener una alta dependencia de auges transitorios como la minería, por ejemplo. Carlos Meléndez, quisiéramos también conocer su opinión sobre cómo fortalecer instituciones o cómo recuperar la confianza que se ha perdido en el sistema democrático y que abre la posibilidad para que se instalen gobiernos autoritarios, por ejemplo. El desencanto con el sistema, ¿cuánto pesa, cuánto influye, cuánto ha crecido en los últimos años? Efectivamente, la política daña de distintas maneras las posibilidades de crecimiento económico a través de un líder autoritario, un líder caudillista, personalista que se cree el refundador de la nación y puede llevar adelante grandes transformaciones y cambios de modelos, como hemos visto, no sé, pues en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. En nuestro caso, en el caso peruano, el daño que hace la política no es a través de un gran liderazgo. No tenemos, pues, para bien ni para mal, un gran caudillo que lleve adelante, un hombre fuerte, una mujer fuerte que quiera refundar el país y transformar cómo se modela la economía. Pero tenemos un daño, una corrosión permanente a través de pequeños políticos, de mini candidatos, de mini políticos, de mini candidaturas, que a través de su accionar cotidiano en la enmienda constitucional permanente, en las reformas parlamentarias permanentes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, en los gobiernos locales, en las gobernaciones, van alterando ese equilibrio de las instituciones políticas que en algún momento fueron coherentes con el modelo de desarrollo económico en el país. El modelo de desarrollo económico que se estableció en los 90 venía acompañado de una serie de instituciones políticas, de una serie de equilibrios políticos que se han ido transformando en los últimos años. Y han ido transformando sin un norte, se han ido improvisando. Y eso entonces, lo que vamos a hacer nosotros en el desayuno del día viernes 12 precisamente es identificar cuáles son esos espacios de regulación, no solamente políticos, sino también sectorial, donde están los principales daños que se están realizando a la institucionalidad y precisamente identificar los espacios para enmiendas de aquí en adelante. Una cosa paradójica del Estado peruano es que la institución con más prestigio es el Banco Central de Reserva. Y esta es una institución básicamente de economistas, no solo. Ya han habido incluso presidentes del banco que no han sido economistas, pero sobre todo economistas. Por supuesto que tenemos ahora a la figura eminente de Julio Velarde, pero no es solo él. Hay toda una administración que se da cursos durante el verano, que selecciona en base a meritocracia. ¿Por qué el ejemplo de esta institución de economistas con meritocracia, con exigencias académicas y de honestidad, no se replica en otras islas del Estado peruano? Hugo Perea. Bueno, el Banco Central tiene una particularidad también que es fundamental, ¿no? Su autonomía institucional e incluso presupuestal, ¿no? Y como tú bien has destacado, la contratación de personal técnico en el Banco Central se da a través de un esquema meritocrático, el famoso curso de verano. Antes existía uno, el de economía. Ahora existen dos, que es también el de la parte de finanzas, en donde los chicos que quedan en las primeras posiciones son las que entran finalmente a trabajar. Entonces tienes esquemas meritocráticos, tienes una autonomía institucional, tienes autonomía presupuestal, tienes un objetivo muy claro, ¿no? La Constitución le define muy claramente lo que tiene que hacer el Banco Central. Entonces, con ese tipo de arreglo institucional, el Banco Central ha funcionado muy bien en los últimos años. Ahora, ¿por qué no se da en otras entidades del sector público? Creo que ahí es más complicado, porque los esfuerzos que se han realizado, se han intentado implementar para llevar más meritocracia
al sector público generalmente encuentran muchas trabas, mucha fricción. Servir es un ejemplo de un esfuerzo de tratar de hacer una carrera pública meritocrática, en donde los ascensos, el incremento salarial vayan en función a los resultados que puedan ir generando los funcionarios. Y es una reforma que está pendiente, ¿no? Si queremos un país que funcione bien, también necesitamos una administración pública altamente calificada, que tenga una muy buena conexión con el sector privado y que pueda pues, atender de manera adecuada la representatividad que tiene de los ciudadanos. Por ejemplo, sabemos de contratos que no se hacen bien, cuando se realiza una determinada obra de infraestructura, etcétera. Posiblemente necesitamos un personal más calificado, pero eso implica también una reforma desde el punto de vista remunerativo, desde el punto de vista de contratación meritocrática, etcétera. Entonces, es más difícil. El Banco Central es una entidad, reitero, en donde creo que lo principal a destacar es esa autonomía institucional que tiene, que le ha permitido pues, desarrollarse de manera adecuada, ¿no? Palabras finales de nuestro gerente Jorge Abarca. Gracias. Primero, agradecer a Hugo de BVA, a Carlos de 50 más 1 por acompañarnos en este desayuno y extender nuevamente la invitación al desayuno de líderes que vamos a celebrar el viernes 12 y por Grupo RPP estamos muy contentos de seguir colaborando en promover el progreso de los peruanos. Carlos Meléndez, también palabras finales. ¿Por qué la importancia de este desayuno, Carlos? Sí, yo quisiera justamente terminar mi respuesta ahora señalando qué es lo que los invitados, los asistentes recibirán ese día. Yo creo que ese día nosotros les vamos a presentar información, datos sistemáticos, evolución de indicadores, supongo que en el caso de Hugo económicos, en mi caso políticos y de opinión pública, que nos van a presentar evoluciones y fotografías de lo que normalmente llamamos incertidumbre y ruido político. Esa incertidumbre y ruido político no es tal si nosotros empezamos a identificar esos indicadores, esos números, esas datas, esas estadísticas que nos dice en qué partes del país existe mayor demanda populista, por ejemplo, o cuáles son los perfiles de los parlamentarios que tienen mayores tentaciones a hacer regulaciones en contra del establishment político. Vamos a mostrar ese tipo de evidencia justamente a los asistentes en este desayuno, que creo que les va a ser útil para los tomadores de decisiones desde el más alto nivel hasta los consumidores individuales. Gracias, Carlos. Nos vemos el viernes 12. Yo quería preguntarle para terminar a Jorge Abarca si hay todavía sitios para inscribirse. Es a través de Join Us, ¿no? Los empresarios que quieran asistir físicamente, ¿no? Sí, gracias, Fernando. Sí, efectivamente, la adquisición de las entradas es a través de la plataforma Join Us y aún tenemos espacios disponibles para los interesados para acompañarnos en este evento. Bueno, muy bien, tenemos nota de eso, entonces, Mávila. Muy bien, la crisis política afecta a las inversiones en el país. ¿Cuáles son los escenarios para el último tramo del gobierno de Dina Boluarte y cómo se viene el escenario electoral? Conoce las respuestas en el Desayuno de Líderes 2024, evento organizado por RPP. Este viernes 12 de abril a las 8 de la mañana en The Westin Lima Hotel. Desayuno de Líderes 2024. Adquiere tus entradas en joinus.com. Descuento del 20% con el código AudioPlayer20. Gracias a nuestros invitados. Vamos a la pausa y regresamos 9:19.